esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para bendecirles en esta noche. Y quería decirles algo, mis amados. Hace unos días, el lunes exactamente que veníamos para acá, nos sucedió algo, nos pegamos un susto tremendo, pastor. Porque en la vida, a veces uno vive experiencias, y esas experiencias nos dejan lecciones. Y cuán importante es que esas lecciones nosotros las retengamos y no las olvidemos. Cuando olvidamos esas lecciones, cometemos muchos errores. Y nos sucedió algo tremendo, después de contaré a mi pastor, pero esto me permitió comprender algo, y es que el éxito o el fracaso en la vida depende de si retenemos o no retenemos las lecciones que aprendemos. Alguien dijo una vez que aquel que olvida la historia está condenado a repetirla. Cuando olvidamos la historia, y las lecciones que nosotros aprendemos en la vida nos permiten desarrollar estrategias para poder enfrentar de mejor forma el futuro. Es importante que usted y yo aprendamos, retengamos esas lecciones, que no cometamos los mismos errores que cometimos en el año 2018 para poder afrontar mucho mejor este año 2019. ¿Sabe? De la misma forma, este pasaje a nosotros nos recuerda algo muy importante, y es una lección que Dios le había dado a Moisés, y que a través de Josué, este hombre guerrero, el Señor le da la orden a Moisés y le dice: deja esto consignado en un libro para que él no olvide esta lección, y para que la próxima vez que tenga que vivir, tenga que luchar, tenga que enfrentar esas batallas, sepa de dónde echar mano para saber cómo afrontar las crisis. ¿Sabe? Hace muchos años, hace como unos 15 años vine por primera vez aquí a la iglesia, ¿cierto, pastores? Hace como unos 15 años. Pero yo conozco la historia de esta tierra. Y ¿sabe? Hay algo que no podemos olvidar. Yo creo que Colombia hoy está viviendo un momento histórico. Y creo que las nuevas generaciones que se están levantando en nuestro país, no podemos olvidar las lecciones que nos ha dejado la historia en nuestro país, en Colombia. Hay muchas lecciones que ojalá que no las olvidemos y las hayamos aprendido para no volver a repetir los mismos errores, para no fracasar. Y les quiero contar cuál fue el contexto en el que recibí esta palabra. El año pasado tuve un momento de quietud con el Señor. Me puse a orar y a hablar con Él, y fue un año difícil, la verdad. Fue un año difícil, fue un año en el que se trabajó mucho, pero se cosechó poco, y muchos proyectos quedaron ahí a medias. Entonces yo le dije al Señor: Señor, necesito que tú me hables, que tú me des una palabra, necesito entender qué es lo que está pasando. Y el Señor me dio esta palabra y me dijo: te voy a enseñar quién es Amalek, te voy a enseñar cómo trabaja Amalek, y tienes que aprender cómo vencerlo. Josué y Moisés entendieron cómo se vencía, porque Amalek es lo que muchas veces estorba los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? Así de que vamos en esta noche a hablar ¿de quién? De Amalek. Vamos a hablar de Amalek. Y vamos a trabajar el tema: ¿cómo podemos vencer a Amalek? ¿Cómo podemos vencer a Amalek? Pero para entender cómo lo podemos vencer, primero necesitamos entender quién es Amalek, mis amados. Así de que fui a la palabra del Señor y pude ver algo muy bonito, mis amados, allí. Y es que Amalek trabaja de una manera muy curiosa, trabaja de una forma muy curiosa en medio de la iglesia. Y sabe, la primera forma en la que nosotros podemos vencer a Amalek la encontramos allí en el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. ¿Qué dice la palabra? Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, la primera lección que el Señor me dio a través de este pasaje es que una de las formas de vencer a Amalek es saliendo de la retaguardia. Entonces dígale a la persona que está a su lado: sal de la retaguardia. Sal de la retaguardia. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí vamos a entender algo, mis amados. Amalek, allá en Deuteronomio capítulo 25, versículo 17,
es una de las tribus que estaban en la tierra que fluía leche y miel, en esa tierra donde están las promesas de Dios, esa tierra donde Dios nos va a llevar a los hijos de Dios. Y ese es el lugar donde se cumplen muchas de las promesas que Dios nos ha hecho. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren llegar a ese lugar? ¿Cuántos quieren pisar esa tierra donde las promesas de Dios se cumplen? ¿Cuántos quieren pisar la tierra donde lo que Dios te ha prometido para tu hogar se cumple? Lo que Dios te ha prometido, ese es el lugar que Dios tiene para nosotros como su pueblo. Pero sabe, necesitamos recordar que hay un enemigo que no tiene ninguna intención de permitirnos entrar a esa tierra, y ese es Amalek. Amalek es una de las tribus que estaban allí en la tierra de Canaán y que se oponía a que Israel tomara posesión de esa tierra. Amalek significa belicoso. ¿Qué significa? O sea, peleón, o sea, rencilloso. Es una persona que le gusta pelear. Pero sabe, también Amalek significa pueblo que lame. ¿Cómo así pueblo que lame? ¿Qué es una persona lambona? ¿Qué es una persona lambona? ¿Sí? ¿Sabe Amalek cómo trabaja, mis amados? Y algo que comprendí, y es que muchas veces cuando tú y yo como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nos queremos de levantar, ahí Amalek trabaja. Amalek se levanta para estorbar. ¿Sabe? El Amalek es un espíritu de oposición a los propósitos eternos de Dios. ¿Qué es Amalek? Un espíritu de oposición a los propósitos eternos de Dios. Entonces, ¿qué ataca Amalek? Amalek ataca tres áreas importantes. ¿Cuáles? Las finanzas. Cada vez que tú te quieres levantar, cada vez que tú le quieres servir a Dios, cada vez que tú quieres crecer en lo espiritual, Amalek se levanta y ataca y desestabiliza tus finanzas. Pero Amalek no solamente ataca las finanzas, sino que también ataca la familia. Ataca la familia y ataca la iglesia, el ministerio. Esas tres áreas ataca Amalek. Y ese fue el enemigo que enfrentó Israel. Ahora, en el versículo 7 encontramos un panorama. En el versículo 8 dice que Amalek ataca a Israel cuando estaba en Refidim. Pero en el versículo 7 nos muestra un contexto, y es qué había en medio del campamento. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que había inconformismo. Muchos estaban altercando ¿con quién? Con Moisés. Moisés, ¿qué representa en este pasaje? ¿Qué representa? La autoridad, el líder, la cabeza. ¿Sabe? Y allí, y dice la palabra del Señor, que en ese momento propicio Amalek ataca el campamento de Israel. ¿Por qué? Entonces me puse a averiguar, y es ¿qué sucede? ¿Por qué Amalek significa pueblo que lame? Porque uno de los objetivos de Amalek es generar divisiones internas. Amalek entra a una familia, entra a la iglesia y por lo general pretende generar divisiones internas. ¿Y con qué propósito genera divisiones internas? Para desgastar la autoridad, la cabeza, el líder. Amalek, he visto a Amalek trabajando en familias, dividiendo y destruyendo hogares. Dividiendo, porque si hay algo que desgasta la cabeza, si hay algo que nos desgasta, es cuando hay crisis, cuando hay división en medio de nuestros hogares y nuestras familias. Y Amalek trabaja allí. Es el propósito que se opone, es el espíritu que se opone a los propósitos eternos de Dios. ¿Sabe? Así trabaja Amalek. Y sabe, mis amados, ¿qué genera Amalek? Dice la palabra que es pueblo que lame. ¿Cómo así? ¿Cómo es que trabaja Amalek? Amalek dice, cuando hice el estudio encontré algo, y es que cuando Amalek trabaja genera argumentos que aparentemente son creíbles. Por ejemplo, hay alguien en medio de la iglesia y se le puede acercar, le dice: hola varón, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Recuerde, pueblo que lame, o sea que ¿qué es lo primero que hace? Dios lo bendiga. Uy, ¿cómo está está fuerte? ¿Cómo está de rozagante, bendecido? Dios te bendiga, varón. Y primero le pega 3 lambetazos, ¿sí? Y le dice: uy, ¿cómo está de bendecido? Su ministerio, ¿cómo? Uy, yo lo he visto, uy, este hermano, tremendo. Varón, ¿cómo están las finanzas? ¿Cómo están? Y de pronto llega y se queda escuchando. De pronto el hermano le abre su corazón y le dice: mire, la verdad es que la cosa está como difícil, está como en crisis. Y dice: oiga, sí, ¿verdad? ¿No? Tremendo, tremendo. La economía está apretada. ¿Y sabe lo peor de todo? Y es que el pastor preciso ahora se le ocurrió, y es que culto de primicia, hermano. Si es que no hay ni para mí.
Si es que no hay ni siquiera para la casa, y ahora el pastor dice que culto de primicia. ¿A usted no le parece eso injusto? Si la Biblia dice que primeramente mi casa y luego lo demás. Recuerde, argumentos que aparentemente que creíbles. ¿Sabe qué había en medio del campamento? Inconformismo. La Biblia dice que aún estaban dudando de que Dios estuviera con ellos. Muchos estaban inconformes con la autoridad. Mire, lo que ha sucedido estos días en Colombia no es casualidad. En la iglesia estamos orando porque entendemos que hay algo que está operando detrás de todo lo que está pasando, hermanos. Todos estos atentados y estas cosas. Hay algo que pretende algo, que es desestabilizar, generar inconformismo y restarle credibilidad a la autoridad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de luego posesionarse. Así trabaja Amalek. Y eso era lo que había en medio del campamento. La gente estaba inconforme con Moisés. Le estaban diciendo: ¿sabe qué, man? Usted nos trajo aquí, fue a morir de sed. La gente estaba altercando y peleando con Moisés. Y sabe, en Deuteronomio capítulo 25, 17 dice que cuando Amalek atacó a Israel, ¿por dónde lo atacó? Por la retaguardia. ¿Quiénes están en la retaguardia de un campamento? Los cojos, los enfermos y los debilitados. ¿Y a quiénes representan? Los cojos, los enfermos y los debilitados representan a los rebeldes, representan a las personas que están inconformes y cargadas, las personas que dicen: no, es que hermano, es que precisamente, pastor, ahorita como está pesada la economía y culto de primicia, no, que cuento que va, no, es gente inconforme. Pero también representan a los debilitados. ¿Quiénes son los debilitados? Aquellas personas que dudan de que Dios esté con ellos, de que Dios esté en medio del campamento. ¿Sabe? No hay nada que te debilite más como hijo de Dios que cuando dudas de que Dios está contigo. Eso debilita. No hay nada peor para un creyente cuando llega la duda. Y ¿sabe? Esas personas estaban en la parte posterior. Y dígale a la persona que tiene a su lado: y fue a los primeros que atacó a Amalek, a los que estaban en la retaguardia. ¿Quiénes? Los cojos, los rebeldes, los enfermos, ¿sabe? Los que están cargados, los que están inconformes, y los debilitados, los que dudan de que Dios esté en medio nuestro. Y fueron los primeros que atacó a Amalek. Así de que yo puedo inferir algo. Si no quieres que Amalek te toque en este año 2019, salte de la retaguardia en el nombre de Jesús. Si estás inconforme, quiero decirte algo. Tienes que salirte de allí. Restaura tu corazón, porque ¿sabe qué también es Amalek? Amalek es un espíritu de deslealtad. Es un espíritu de rebeldía y de anarquía y de oposición a la autoridad. Eso es Amalek. ¿Sabe, mi amado? Y cuando el Señor me dio esta palabra, me permitió entender algo. Así, mire, cuando usted vea a un depredador atacando a la manada, mire, ¿cómo hace el león cuando ataca a la manada? ¿Sabe? Primero se queda mirando así, llega y visualiza y dice: están como bien, Luego va y manda a las leonas, y las leonas pegan y van y le pegan una correteada al rebaño. Y el león se queda mirando y dice: allá hay uno, ya está debilitado. Él está dudando de que Dios esté con él. Está así como inconforme. Está así como cargado con el pastor, porque el pastor pasó y no lo saludó, y entonces que el pastor es un picao, ¿sí? Entonces está como cargado así. Y sabe, a ese es al primero. Y cuando el león identifica a los elementos del rebaño que están más debilitados, a esos son los que ataca. ¿Cómo se llama? La retaguardia. Entonces, mi amado, si usted quiere que Amalek no toque su vida, ni su casa, ni su familia este año, sálgase de la retaguardia en el nombre de Jesús. Sálgase de allí en el nombre de Jesús. Hermano, llame a su hermano, llame al pastor, llame al hermano con el que usted está cargado, hermano, pero dígale en el nombre de Jesús: necesito sanar mi corazón. Busque, dígale: mi pastor, necesito meterme en un ayuno, estoy cargado con fulano de tal, me cae mal, él se sienta por allá, yo me siento por acá. Pero si usted está en la retaguardia, si usted está debilitado, si usted está enfermo, si usted está en rebeldía, en el nombre de Jesús, sálgase de allá.
porque al primero que Amalek le va a dar chumbimba es a usted. De verdad, al que está en la retaguardia, el que está en la retaguardia son los primeros que ataca. Ahora, también encontré algo muy bonito, y es que Amalek es aquel que ataca los primeros frutos. ¿Cómo así que son los primeros frutos? ¿Sabe? Amalek es un espíritu de oposición que cada vez que alguien está empezando a crecer, ¿sabe algo que experimentamos el año pasado en la iglesia? Es que cada vez que un hijo espiritual quería crecer, inmediatamente ¡pram!, venía el ataque. Y el hijo espiritual debilitado se volvía para atrás. Y uno lucha para tratar de llevarlo. Cada vez que alguien quiere crecer, por eso, mi amado, entendimos este año que para poder ver fruto en el nombre de Jesús, tenemos que salirnos de la retaguardia. No podemos estar en esa condición espiritual. No podemos estar inconformes, cargados. No podemos estar en esa condición de rebeldía. Dice la palabra que altercaban con Moisés, o sea, murmuraban contra Moisés. La murmuración le hace mucho daño a la iglesia, amados. Destruye el crecimiento, estanca, impide que la obra de Dios avance. Pero déjame decirle algo: no solamente ataca a la iglesia, ataca a nuestras familias, ataca a nuestras finanzas también. Por eso tenemos que salir de ahí. Amén. ¿Cuántos vamos a salir de la retaguardia en el nombre de Jesús? Hermanos, yo no me voy a ir este año. Yo le decía al Señor y yo les decía a los hermanos en la iglesia: este año no nos vamos a ir en la retaguardia en el nombre de Jesús. No nos vamos a ir allá, porque ese es el lugar que primero ataca a Amalek. Amén. ¿Cuántos están cargados con el pastor? Levanten la mano. ¿Ninguno? Bueno. ¿Sí? ¿Cuántos están inconformes con la iglesia? Es que la iglesia, que a mí me gustaría que el pastor hiciera algo así. Es que a mí no me gusta cómo cantan. Es que a mí no me gusta esto. Es que los programas yo lo haría mejor así. Sí, como un espíritu de inconformismo. O sea, siempre estamos pretendiendo que se haga algo mejor. ¿Eso cómo se llama? Inconformismo. Es que a mí no me gusta así. A mí me gustaría que se hiciera así, asá. No, mi amado, eso es un espíritu de Amalek. Argumentos que el enemigo siembra en el corazón, porque él lo que quiere es estorbarlo y estancarlo, impedir que usted crezca y avance. Amén. Listo, mis amados. Entonces tenemos claro que debemos salir de la retaguardia. Ahora, el segundo lugar que atacó a Amalek y la segunda forma en la que usted y yo podemos vencerlo está ahí en el versículo 8. Y dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel. ¿En dónde? En Refidim. Dígale a la persona que está a su lado: sálgase de Refidim. ¿Qué significa Refidim? Refidim significa lugares espaciosos. ¿Lugares qué? Espaciosos. ¿Sí? O sea, lugar para descansar, para relajarse. Ah, tan rico. Dígale a la persona que está a su lado: se acabaron las vacaciones. Sí, porque hay unos que tienen una cara de Refidim. Están en plenas vacaciones. ¿Sí? Levanten la mano los que ya entraron a estudiar. ¿No han entrado a estudiar? ¿Cuándo entran a estudiar? ¿Ahorita el 4, el lunes? ¿Sí? Todos los colegios oficiales entran ahorita el 4. Sí, se acabaron las vacaciones. La palabra Refidim significa lugar de descanso. Y Amalek también tiene que ver con ese espíritu de carnalidad que muchas veces se mete en medio de nuestra vida, de la iglesia, de las familias. Es ese cristiano que entra en vacaciones espirituales, no lee la Biblia, no va a la iglesia, no ora, pero de los meses que no ayuna, hace mucho tiempo que no va a una vigilia, representa a ese cristiano que vive en la carne, que no busca la presencia de Dios, que no se mete con Dios. Pero también el estar en Refidim representa a aquel cristiano. Yo no sé, mi pastor, cómo trabaja su merced, cuál es la estrategia que el Señor le ha dado aquí, pero el año pasado muchos hermanos terminaron el año diciendo lo siguiente: mi pastor, de verdad que yo lo quiero mucho y lo estimo mucho, mi pastor, y gloria al Señor, yo no me voy a ir de la iglesia, mi pastor, pero este año yo con grupos familiares, no, mi pastor, no. Yo este año yo voy a estar en la iglesia, yo me voy a sentar ahí en la sillita, pero yo no me comprometo mucho, mi pastor, porque es que le cuento que es duro, pastor, es que es duro, y le toca a uno pesado, esas pastorales lo exprimen a uno. Uy, no, mi pastor, este año yo voy a tomarme como un descansito y yo voy a ir.
¿Sabe? El segundo lugar donde ataca Amalek es en Refidim. ¿Usted quiere saber cuál es el Refidim que lo va a matar? Aquí está. Refidim. Refidim. ¿Sabe, mi pastor? Yo tengo algo con mi esposa. Cristiano que llega a la iglesia, pasan 2 años y no se involucra en nada y no le sirve al Señor. Yo siempre entiendo algo, y es: o se va de la iglesia o se muere espiritualmente. O se va de la iglesia o se muere espiritualmente. Yo quiero decirte algo hoy en el nombre de Jesús. Dios no te sacó del mundo. Dios no derramó su sangre en la cruz del Calvario para que vengas y te acomodes en una silla. Dios te trajo a este lugar para que le sirvas al Señor y para que seas un instrumento poderoso en sus manos, para que le sirvas a Dios. Muchos están sentados en Refidim, no se involucran. Yo no sé qué ministerios hay aquí, pero allá en las Américas hay pastoral de niños, pastoral de jóvenes, pastoral pentecostal, pastoral de mujeres. Tenemos la estrategia de grupos familiares, está el ministerio de alabanza. Tenemos, hermanos, tenemos tantas áreas en que servir. Y sabe, yo le quiero decir algo. A veces Amalek ataca tus finanzas y ataca tu familia porque tú estás cómodo en Refidim. Muchos cristianos están pasando crisis en sus finanzas y no han entendido que tienen que salir de ahí, porque ese es el lugar donde el enemigo está atacando tu vida. ¿Quieres bendición en tu familia? ¿Quieres bendición en tus finanzas? Sírvele a Dios y comprométete. Salte de allá en el nombre de Jesús. Sálgase de allá. Sálgase de allá. Sálgase de allá. Mi pastor, en la iglesia tenemos un equipo de maestras hermosas. Y una maestra empezó a tener luchas con sus hijos. Ella trabaja en un almacén de cadena fuerte, y llegaba cansada a enseñarle a los niños en el grupo familiar. Y un día ella llegó y dijo: no, mi pastor, yo le entrego, estoy muy cansada, mis hijos me necesitan, me están reclamando que yo cuando les doy tiempo, que por aquí, que por allá. Amalek, ¿cierto? Argumentos aparentemente creíbles. Dijo mi pastor: hasta aquí. No, yo necesito sacarle tiempo a mis hijos, necesito descansar, yo no estoy descansando, mis hijos me necesitan. Entregó todo. ¿Sabe qué sucedió? Sus hijos empezaron a meterse con satanistas. Sus hijos empezaron a tener amistades raras. ¿Sabe, mi amado? Esa mujer vivió una crisis tan terrible que le tocó meterse con el Señor, llorar y decirle al Señor: ayúdame a rescatar a mis hijos. ¿Se acuerdan que el año pasado iba a venir una banda satánica aquí a Colombia, que al final no vinieron, se suspendió? Pues uno de sus hijos le dijo: mamá, yo me voy para allá. Y esta mujer desesperada vino y nos dijo: pastor, ¿qué voy a hacer? Estoy perdiendo a mis hijos. Se metió con Dios. Un día llegó a la iglesia llorando en la mañana y me dijo: mi pastor, he entendido algo. Que desde el día que yo dejé de servirle a mi Señor, enseñándole a los niños, Satanás empezó a atacar a mis hijos. Desde el día que yo solté lo que Dios me entregó, el enemigo empezó a hacerle daño a mi familia. Yo le dije: ¿y qué vas a hacer? Dijo: pastor, hice algo. Les dije a mis hijos: miren, hagan lo que ustedes quieran, yo voy a orar, se los entrego al Señor en sus manos, pero quiero que sepan algo: que no voy a dejar de servirle a mi Señor, gústeles o no les guste, quieran o no quieran, pero yo no voy a dejar de servirle a mi Señor. Porque si hay algo que quiere el enemigo es que no te comprometas, que no le sirvas, y vas a sembrar argumentos que no se puede, que esto es muy pesado, que esto es muy difícil, que llego muy cansado, porque él quiere que te quedes en esa silla, porque mientras tú te quedes en esa silla, solo es cuestión de tiempo para que caigas en sus garras. Solo es cuestión de tiempo. Si hay algo que tienes que hacer es levántate de esa silla, vaya y busca al pastor y diga: mi pastor, ¿qué voy a hacer? Este año Refidim no va a tocar mi casa, no va a tocar mis finanzas, ni mi familia, en el nombre de Jesús. Yo me comprometo que hay que servir los niños, los jóvenes, ¿qué tengo que hacer? Pero sírvale a Dios, sea un instrumento en las manos del Señor. ¿Sabe algo que entendí a través de este pasaje? Es que cuando Moisés fue a enfrentar a Amalek, ¿sabe a quién llamó? A los guerreros.
a Josué y a los guerreros: búscate hombres de guerra y ve a pelear. ¿Sabe qué significan los guerreros? Los guerreros representan el liderazgo de la iglesia, mi pastor. El liderazgo de la iglesia. La gente que no se queda atrás. La gente que le dice al Señor: Señor, cansado, con problemas, con dificultades, me duele la espalda, pero me voy para el culto, le voy a servir a mi Señor, a pesar de las dificultades de la escasez, pero yo le sirvo a mi Señor. Gente que va adelante, gente guerrera, gente que no deja de servirle a Dios a pesar de lo que esté pasando en su vida. No te quedes allí, no te quedes en esa silla. Salte. Entonces vuelva y dígale a la persona, yo no sé, apriétela, sacúdale, dígale: se acabaron las vacaciones, se acabaron las vacaciones, salgámonos de Refidín. Nos salimos de Refidín en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Saben, mis amados? A trabajar este 2019 en el nombre de Jesús. Vamos a trabajar en el nombre del Señor. Yo quiero que hagamos algo. Levante la mano aquella persona que se va a salir de Refidim y que dice: yo voy a trabajar para el Señor en este 2019. Levante la mano. Mi pastor, vea, y es que no hay gente. Es que gente para trabajar es lo que hay, mi pastor. Gente para trabajar es lo que hay. ¿Sabe, mis amados? Hemos entendido, hermano, ustedes vieran la odisea que hemos vivido estos días. El carro se me apagó, se varó. Tengo una red de intercesores hermosa en la iglesia. Usted puede ser un intercesor, mi amado. Mujeres, ustedes pueden ser guerreras. Y ahí viene el último paso. ¿Qué fue lo tercero que comprendió Moisés para poder vencer a Amalek? El espíritu que ataca los primeros frutos, aquello que sabotea, que quiere estorbar los propósitos eternos de Dios. ¿Sabe? La tercera forma es que Moisés entendió que para poder vencer a Amalek lo hacía en el poder de la oración. ¿Cómo? En el poder de la oración. Mire lo que dice la palabra del Señor. Después de que Moisés le dice a su liderazgo: vayan al valle y peleen ustedes, vayan. Moisés dice la palabra, dice: y yo estaré. ¿Dónde iba a estar Moisés? En la cumbre del collado, con la vara de Dios. ¿En dónde? En mi mano. ¿Sabe algo muy lindo me daba el Señor? ¿Dónde estuvo Moisés para poder enfrentar a Amalek? Estuvo en la cumbre del collado. Pero ¿qué más sucedió con Moisés? Dice la palabra que descansó sobre una roca y levantó la vara de Dios en su mano. Ahí está. Es algo que ya lo sabemos, pero a veces lo olvidamos. La oración, la cumbre del collado representa la oración al Padre, ¿cierto? Sentarse en la roca representa la gracia. Descansa en la gracia de Cristo Jesús. Él es el que te sostiene. Y la vara de Dios en tu mano representa el poder del Espíritu Santo. Representa el poder del Espíritu Santo. Y sabe, algo que nos dijo el Señor para este año 2019 nos llevó a entender algo. Si tú quieres ver resultados de bendición y de abundancia en el reino de Dios, quieres ver crecimiento, necesito que primero suban al monte a buscar mi presencia. ¿Sabe? Aquí hay familias que están experimentando ataques en sus hogares. Amalek está atacando tu hogar. Amalek está atacando tus hijos. Aquí hay familias que están experimentando ataques en sus finanzas. Pero ¿sabe? Lo que más el Señor inquieta mi corazón es que aún no has comprendido que la forma de enfrentando es levantándote en oración en el nombre del Señor. ¿Qué estás esperando para que te levantes en el nombre de Jesús? Levántate como esa guerrera, sube al monte, toma la vara de Dios en tu mano y entiende que no es con espada ni es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Es la autoridad que Dios te da. Es el poder que Dios ha puesto en ti. Pero tienes que saber que si tú vas a enfrentar a Amalek en tus fuerzas, vas a perder. No son tus fuerzas, no es tu cantaleta, no es el garrote, no es eso. Es que subas a la presencia de Dios. Que subas a lo alto, a la cumbre del collado. Moisés tenía claro que la forma de enfrentar a Amalek era subiendo al monte. Él lo tenía, él lo entendía. Y le dijo: subo, voy a subir.
Pero sabe, algo muy lindo que el Señor nos dio como iglesia es que no solamente este año 2019 necesitábamos darle prioridad a nuestro tiempo con el Señor. Antes de cualquier cosa el Señor nos dijo: se van a reunir a orar. ¿Sabe? Nosotros iniciamos, yo no sé si mi pastor aquí lo experimentó, pero allá en Villavicencio, cuando recién empezaron los grupos familiares, es un avivamiento tremendo. Pero ¿sabe cuál fue la clave que el Señor dio? Antes de cada reunión, el equipo de trabajo se reunía 1 hora a orar. ¿Sabe? Eso se ha olvidado. Hoy hemos llegado al tal descaro, hermanos, que hasta para los cultos, a veces los ministros de altar, algo que hemos entendido para este año 2019 es: ministro de altar que no llega 1 hora antes y se postra de rodillas en la presencia del Señor, no se puede subir al altar. ¿Cómo? ¿Cómo va a enfrentar a Amalek? ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Sabe, mi amado? Hemos entendido que para enfrentar a Amalek, antes de irte a trabajar, tienes que ir a la presencia de Dios. Tienes que subir al monte. Dice la palabra que mientras Moisés sostenía sus manos en alto, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, ¿qué sucedía? Amalek prevalecía. Y algo que el Señor me permitió entender es: si fracasamos en la oración, fracasamos en los resultados que queremos ver. Tu prioridad como autoridad, como líder, como pastor, es subir al monte. El Señor me decía: Jorge, tu prioridad, escúcheme, tu prioridad no es ir al valle. Sube al monte, que yo levantaré al guerrero que descienda al valle. ¿Saben por qué? Porque el año 2019 terminé en el valle, hermanos, agarrado con Amalek. Yo le decía a Dios: ¿pero qué está pasando? Y el Señor me dijo: está desubicado, papá. Tu llamado no es ir al valle, tu llamado es subir al monte. Si tú subes al monte, yo levantaré el sucesor que pelee por ti. Moisés lo entendió. Moisés lo entendió. Y por último, este punto me gusta mucho. ¿Cómo vencemos a Amalek? Y vencemos a Amalek con escuderos leales. ¿Cómo vencemos a Amalek? Escuderos leales. ¿Sabe? Cada sacerdote espiritual, cada cabeza, tú eres un sacerdote en tu casa, tú eres sacerdote en la iglesia. Si Dios te ha dado un liderazgo, un ministerio, pero entendimos algo, que si los líderes y los sacerdotes nuestro pastor no es Superman, dígaselo. Nuestro pastor no es Superman, dígaselo. Sí. Dígale a la persona que está a su lado: nuestro pastor también se cansa. Porque a veces tenemos la creencia, la cosmovisión: pastor, ¿usted sí le da hambre? ¿Sí? ¿Se cansa? Yo creí que usted no, es un siervo de Dios. ¿Qué pastor que se va a cansar? Pastor que se va a enfermar, pastor que va a tener crisis. ¿Sabe? ¿Sabe qué me impacta de este pasaje? Es que al lado de Moisés, de este hombre que estaba en el valle tratando de sostener la vara de Dios en alto, estaban dos. ¿Quién? Aarón y Hur. Que Aarón significa corazón de guerrero, hombre iluminado, y Hur significa fiel y noble. Mi pastor Andrés, usted necesita un Aarón y un Hur. Los pastores de las iglesias, tú necesitas un Aarón y un Hur donde Dios te colocó. Los líderes de las pastorales necesitan un Aarón y un Hur. Gente que te ayude, gente que entienda que tú no eres de hierro, que tú también eres un ser humano. Que seamos solidarios, que seamos leales. ¿Sabe que me impacta el significado de la palabra lealtad? La palabra lealtad significa cubrir a mi hermano cuando tiene una debilidad. No decir: ay, sí mira, sí lo mira, sí lo mira, sí lo mira.
terrible. ¿Y eso que es pastor? Uy, no, terrible. Yo por eso es que, uy, no, terrible. Eso es deslealtad. Qué triste ver a esposas hablando mal de sus esposos. Eso también pasa, ¿sí? Y todavía lo hacen delante de sus hijos. Míralo, Pepe, mire su papá, un vago no sirve para nada. Mire, por eso es que yo le digo, y por eso es que avergonzando a la cabeza espiritual y al sacerdote delante de sus hijos. ¿Sabe cómo se llama eso? Deslealtad. Ahí está el espíritu de Amalek. Por eso es que no avanzamos. Por eso es que nuestros hogares entran en crisis, por la deslealtad. Y el Señor me decía: necesitas escuderos que estén a tu lado. Aarón y Hur. Pero ¿sabe qué tenían Aarón y Hur? Aarón y Hur tenían algo muy lindo, y es que uno era hermano de Moisés y el otro era cuñado. O sea, todo quedó entre familia. El uno era hermano y el otro era cuñado, ¿sí? Y el que peleaba era el sobrino. Todo estaba en familia. Hay algunos que ya el espíritu de Amalek les está hablando. Si ve, puros rosqueros. Sí, ya el espíritu de Amalek les está hablando. No, ¿sabe qué representa eso? Representa el lazo de cercanía y de familiaridad que debe haber entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús. Que si un hermano está pasando por crisis, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oramos por él, lo respaldamos, lo fortalecemos. Que si nuestro pastor está pasando por crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Que nuestro pastor está pasando por una crisis, tiene dificultades, se siente agobiado, se siente cansado, porque él también es un ser humano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar por él, vamos a juntarnos. ¿Qué podemos hacer? Lo vamos a ayudar, vamos a respaldarlos. Aarones y Hur, ¿sabe? Y entendimos que para este año 2017 teníamos que levantar un ministerio de intercesores. Llamé a mi pastor, le dije: pastor, el Señor me llamó a esto. No podremos vencer a Amalek. ¿Sabe por qué? Porque si a Amalek no lo desbaratamos, no importa cuántas estrategias diseñemos, él siempre va a estar ahí para estropear los propósitos de Dios y para impedir que avancemos y que crezcamos. ¿Sabes? Necesitamos gente, intercesores, gentes guerreros, gente que